Rosa María Palacios. Muy buenos días, 8 en punto de la mañana, y damos la bienvenida a toda la red Sodonco desde Radio Santa Rosa en Lima, nuestra anfitriona, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y todas las otras radios que se unen. Bienvenidos. Ya está con nosotros Rosa María Palacios y A Pensar Más. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Estamos viendo nosotros, mientras conversamos con ustedes, imágenes del Santo Padre llegando al Parque O'Higgins en Santiago de Chile. Ellos tienen una diferencia horaria con nosotros. Tienen en este momento 2 horas más. Por lo tanto, allá son las 10 de la mañana. Y ya está empezando la misa. El Papa ya entró al Parque O'Higgins, está acercándose al altar que se ha preparado. Y efectivamente, pues ha tenido hoy día en la mañana un discurso que yo pensé que muchos no íbamos a escuchar. En su primer acto oficial ante las autoridades laicas, digamos, del Estado chileno, pues recuerden siempre que estas visitas son pastorales, pero también de Estado, pues en esta visita oficial, una de las primeras cosas que mencionó es que lamentaba el profundo dolor que se le había causado a niños víctimas de abusos de miembros de la iglesia, de ministros de la iglesia, daño irreparable, ha dicho. O sea, que es perfectamente consciente de la magnitud del daño causado. ¿Por qué dice esto el Papa en Chile? ¿Por qué lo dice en sus primeros actos en Chile? Porque en Chile hay casos gravísimos, denuncias muy graves y que vienen de mucho tiempo atrás contra organizaciones de la iglesia que han tenido una conducta pues completamente delictiva. Nosotros desde el mundo civil sabemos que estamos hablando no de errores ni de faltas humanas, estamos hablando de delitos, ¿no? Y que esos sacerdotes en muchas oportunidades han sido encubiertos dentro de sus mismas diócesis y movidos de parroquia en vez de ser entregados a la justicia, que es lo que corresponde hoy por disposición de la iglesia. Hoy, si un obispo conoce, nos lo dijo ayer Monseñor Salvador Pineira, si un obispo conoce de acusaciones que para él tienen más que fundamento, pues tiene que poner a disposición de la fiscalía inmediatamente a la persona que ha abusado de un menor. Obviamente esto también se puede prestar a extorsiones, evidentemente, pero la fiscalía es la que se tiene que encargar. Es el caso de varios, digamos, de varios casos en el Perú también, por supuesto, pero en el caso de Chile hay situaciones verdaderamente espantosas. Y bueno, así como el Perú tiene muchos santos, Chile tiene santos modernos, santos mucho más del siglo XX, ¿no es cierto?, que ya fueron canonizados por el Papa Juan Pablo II. El Padre Hurtado. El Padre Hurtado muy conocido. Muy conocido, que ustedes, la Teletón, digamos, el Hogar de Cristo, es fundado por él, no la Teletón, sino el Hogar de Cristo, y justamente se funda para aliviar la pobreza en Chile, en Santiago, en las zonas pobres de Santiago, y terminó siendo canonizado. Es un santo del siglo XX. Y Santa Teresa de los Andes, Santa Teresita de los Andes, que fue una joven de la sociedad chilena que murió de tifus al principio del siglo XX, muy jovencita, murió a los 19 años, pero tuvo una vida muy entregada, pero al mismo tiempo una vida muy normal, si se quiere. Vivió con su familia, fue al colegio, ¿no es cierto? Una chica deportista, tenía amigas, tenía una vida muy normal, pero decía que tenía desde muy joven vocación y se hizo carmelita. Y estas imágenes están en este momento, las reconozco desde donde estoy yo sentada viendo las imágenes de la misa en Santiago. Estas imágenes están rodeando el altar en el cual se va a celebrar la misa. Está el Papa como figura central, por supuesto, acompañado de decenas de sacerdotes que lo acompañan en esta misa, en esta celebración gigantesca. No puedo calcular el número de personas que hay.
Santiago, digamos, para el Papa es una plaza dura, como dicen. Han habido ya varios atentados en todo Chile contra iglesias católicas con bombas incendiarias. Hasta el día de hoy se sumaban 9, porque hay también un sector de la población no solamente atea, sino intolerante y muy activa en desprestigiar la visita del Papa y las instituciones católicas. Hay que recordar que la iglesia en Chile también ha estado muy dividida, bueno, como ha pasado en casi toda Latinoamérica, debido a los procesos políticos propios de la región, sobre todo durante la dictadura de Pinochet. Y esa iglesia que se divide durante esa época, pues también terminó alejando a muchísimos de la misma iglesia. Nosotros también tenemos en el Perú nuestros propios problemas. El Papa... pero mucho menos. Sí, pero el Papa Francisco va a encontrar una iglesia muy diferente a la que encontró Juan Pablo II. Eso sí. En los censos, cuando vino Juan Pablo II, el 95% de los peruanos se declaraba católico. En el 2007, que es el último censo que tenemos, ya estábamos en el 82%. Y podemos estar, en ese censo nadie sabe nada, ¿no? Pero en fin, podemos estar por debajo del 80%. Chile, por censo, es el país de Latinoamérica que se declara más ateo. No es que tengan otra religión, sino es el que se declara más ateo. Y que por lo tanto, pues ahí hay más ovejas que ir a buscar, ¿no? Me imagino. Pero sí, efectivamente, el Papa ha querido ir a Chile y abrir fuego, creo yo, con un tema que era tabú y del cual muchos creyeron no iba a hablar. El Papa es frontal. A mí me gusta Es eso. frontal y es transparente y dice las cosas que A piensa. mí me gusta eso. Y eso hace un bien a la iglesia. Mucho bien. ¿No? Mucho Porque bien. eso de evadir el tema, de tapar, de ocultar, es el peor daño que se le puede hacer a la institución. El peor de los caminos. Bueno, terminada la misa, hay una, digamos, un almuerzo, supongo, pero ya viene una visita a un centro penitenciario femenino. O sea, que tampoco los papas no van a las cárceles, pero bueno, este sí. Y luego ya vienen cosas más formales con la iglesia, con un encuentro con religiosos y religiosas en la Catedral de Santiago, como el que va a haber el domingo acá en Lima, un encuentro con obispos en la sacristía de la catedral y la visita al santuario de San Alberto Hurtado, que es el padre Hurtado del que hablábamos, y encuentro con los sacerdotes jesuitas. Y para mañana, miércoles, el Papa ya sale de Santiago, viaja a Temuco y va a estar básicamente en Temuco durante casi todo el día. Regresa a Santiago a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Temuco es la zona sur de Santiago, de Chile, y donde están normalmente los indios mapuches, que es ahí a donde estar dirigiéndose. El jueves va a ser lo que es el norte de Chile, va a Iquique, también tiene misa ahí, y luego sale en avión el jueves hacia Lima. Sale a las 5 de la tarde en avión rumbo a Lima desde Iquique. Entonces, yo creo... 5 de la tarde, hora de Chile. Hora de Chile. Que es 7 de la noche acá en Lima. De Lima. ¿2 horas es el vuelo? No, menos. A 2 horas, sí. 2 horas es el vuelo. Va a llegar a la misma hora que sale. Porque está, sí, 5:20 está programado que aterrice en el grupo aéreo número 8. Claro, a la misma hora que sale. Entonces, va a estar 5:20 acá probablemente. Y ahí comienzan las ceremonias acá. Que como ustedes saben, el día jueves no hay una visita especial, sino es el traslado del Papa. Básicamente la avenida Brasil va a ser el lugar central, ¿no es cierto?, de saludo al Papa de la población de Lima. Y luego de la avenida Brasil se dirige a la Anunciatura. Claro, desde el grupo aéreo número 8 hasta la avenida Brasil, hasta la Virgen que está al costado del mar, el Santo Padre va a ir en carro cerrado. Y de ahí toma el Papa. Ahí van a esperar a los alcaldes, ¿no? Y van a entregarles la llave de la ciudad y sube al papamóvil. O sea, la avenida Brasil es el eje, el primer encuentro cercano que va a tener con la población. Por eso invitamos a todos los que quieran ver al Santo Padre en la avenida Brasil. Pueden estar durante las
40 cuadras, creo que tiene, Sí, 50 cuadras. va a ser largo, va a ser un trayecto largo, más de 40 cuadras, y demorará, calcula tú, a la velocidad que va el Papamóvil, que va muy despacio porque el Papa va parado, Va a parar. demorará, yo me imagino, más de una hora, fácil, en atravesar todo eso, o sea que calcula que debe llegar a la Nunciatura entre las 7, 8 de la noche, porque cuando llega al aeropuerto también hay un recibimiento oficial, ¿no es cierto? Y el presidente de la República quiere ir al aeropuerto, a la mañana siguiente lo recibe en Palacio de Gobierno. No, en la tarde, al día siguiente. Acuérdate que el día 19 viaja temprano por motivos climatológicos, la agenda ha variado. Ajá. La agenda es el día 19, el Santo Padre iba a ir temprano al Palacio de Gobierno. Claro. Pero por motivos climatológicos en Madre de Dios Ajá. han preferido adelantar el viaje Ya. y el presidente, el Santo Padre regresa más temprano, ya no Ya. regresa a las 5, sino regresa creo que 2:30, 3 de la tarde. Ya. Y después llega a Lima. ¿Y nuestro programa en Madre de Dios cómo nos van a alterado? ¿Ahora qué vamos a hacer? Tenemos que cambiar todo el programa. ¿Qué es esto? No, es que de verdad, nosotros íbamos a transmitir este programa que usted escucha. No, sí lo transmitimos de todas maneras. No, pero ya tenemos que ir a los eventos. Sí, el 19, el 18 sí estamos No, normal. el 18 no hay ningún problema, el jueves. Sí. Pero el viernes El vamos viernes a sí. cambiar todo. El viernes haremos el programa, bueno, Rosa María el viernes estará en el Coliseo. Yo en el con Coliseo, los tú en la explanada. Con los 3.500 hermanos de las diversas comunidades de nativas de nuestra Amazonía. Claro, pero- Ahí vas a poder conversar con todos ellos. No, sí, yo hago la previa, encantada, pero digamos, el Papa estará llegando, si sale temprano de Lima, Debe salir 7:30, me parece. claro, que va a es. estar, es hora y 8:30, media, a las 9 está ahí. 9 está ahí. Y nosotros estamos transmitiendo desde las 8 de la mañana en el Coliseo. En el Coliseo. Y luego, bueno, acompañaremos al Papa en toda la celebración, que es en realidad más, como nos dijo Monseñor Pereira, una conversación. Los dirigentes nativos que están ya en Puerto Maldonado están trabajando una serie de cosas que le quieren decir al Papa, que eso es lo más interesante. Y el Papa los va a escuchar, no es una liturgia. No, no, y no. luego él les va a hablar de las cosas que quiere hablar y con discursos evidentemente que ha preparado y que ha estudiado sobre la materia, porque ha pedido ir a Puerto Maldonado por razones muy claras, ¿no? El tema ambiental para él es fundamental dentro de su magisterio en este momento. Entonces vamos a escuchar parte de lo que piensa del tema ambiental y luego a la explanada, porque una hora después, si se adelanta todo, digamos que de 9 a 10 esté con la comunidad, tú a las 10:30 estarás en la explanada hasta las 11:30, luego habrá la visita A la casa de los niños. a la casa de los niños y de ahí el almuerzo El almuerzo Y chao. y está partiendo para Lima. para Lima. Y chao. A Lima debe estar llegando el Santo Padre alrededor de las 4 o 5 de la tarde y va No, directo. no, mucho más temprano, pues está saliendo... Ah, no, pues 4 de la tarde está bien. Y va directo a Palacio de Gobierno. Lógico. ¿No? Va directo a Palacio de Gobierno. O sea, El toma... el Senami ya dijo que va a llover. Agárrate, hay que llevar paraguas y poncho. ¿Ah? Sí, de todas maneras. Tenemos que llevar nuestros Toma- ponchos de plástico de todas maneras. toma la avenida Colonial, obviamente va en carro cerrado todos esos Claro. tramos, pero igual la gente va a querer demostrarle su cariño, su afecto al Santo Padre, así que a todos los que viven por la avenida Colonial, O sea, Abel, pero no va a estar, porque va a estar conmigo, madre de Dios. Plaza 2 de Mayo y toda la ruta, y ese día pasa y adelante de acá de nuestro convento también. Claro, Porque pues está yendo a toma Palacio. Tacna y sube con de Superunda y se va Claro. a Palacio de Gobierno. Palacio. Pues igual todo va a pasar por acá varias veces, así que si quieren verlo, se paran acá en la esquina y lo van a ver de todas maneras, tarde o temprano. Y luego ya tenemos los eventos del sábado, que sí son regulares, porque, bueno, aunque a veces el aeropuerto de Trujillo se cierra, esperemos que no, que con este clima de verano no haya ese problema. Espero que nos contará Monseñor Miguel Cabrejo, según Ahora vamos a hablar con el Monseñor Miguel Cabrejos, pero me llama la atención este cambio de agenda para el día viernes, porque efectivamente el tema climatológico en Puerto Maldonado, miren, llueve todo el tiempo, o sea, si es verde es porque llueve, entonces, y puede llover en cualquier momento. En el Coliseo vamos a estar cerrado, pero en la explanada vas a estar al aire libre. Yo llego, yo te alcanzo, no te preocupes. He visto que han dado unas disposiciones sobre el tránsito en Puerto Maldonado que son muy curiosas, pues han prohibido toda suerte de vehículo, automotor, creo que hasta las mototaxis y hasta las bicicletas. O
sea, lo que quieren es que la gente, es una ciudad pequeña, no vayan a pensar ustedes que es una ciudad muy grande, pero quieren que la gente camine, justamente para que la comitiva del Santo Padre sí pueda desplazarse con facilidad. No son calles muy grandes ni muy anchas, hay pocas avenidas, hay 2 o 3 avenidas principales, pero para la población en general, a patita nomás. Entonces, no sé cómo vamos a hacer, pero lo que sí es dato es hay que llevar bastante sencillo, porque la movilidad básica en Puerto Maldonado es la moto lineal, no la mototaxi, ¿eh? Hay mototaxis también, pero la moto lineal. Entonces, por un sol o menos, por una china, te subes, te abrazas del que maneja y te lleva. Y están organizados con sus chalecos, todo. Hace tanto calor que ¿quién se va a meter en un carro? Y además las distancias son tan cortas que esa es la manera de movilizarte en la selva. Te movilizas en moto a todas partes. Rosa María, va a empezar la misa. Va a empezar la misa de Veo Santiago. que el Papa está llevando el horario. Ayer estaba programado que llegue a 6 de la tarde. Llegó 10 minutos antes, creo. No, más, como cerca de 1 hora antes. Claro, una hora antes, ¿no? sí. Y Estuvo ahora, un poquito desorganizada la llegada en Santiago. Yo le veía la cara a la presidencia Bachelet muy disgustada, tanto que en un momento el Papa le dice algo así como, tranquila, no pasa nada, porque claro, habían puesto unas pequeñas graderías para que asistiera, me imagino. Los alcaldes. Exactamente, alcaldes, personalidades, autoridades. Y en vez de guardar la compostura, como debe hacerse, se bajaron de las graderías y lo único que faltara era que se quisieran tomar un selfie con el Papa, ¿no? Entonces, eso no se debe hacer, y ella tenía esa cara prusiana, ¿no? De ministra de Defensa, que fue como diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Qué falta de respeto. Pero el Papa la tranquilizó un poco y había mucho viento en el aeropuerto de Santiago. Entonces tú veías que todo volaba, ¿no? Pero aún así se pudo hacer la recepción como correspondía y se pasó al siguiente evento, ¿no? Sí, entonces las cosas comenzaron a fluir, pero el Papa, igual que acá, va a tener 2 viajes, uno al norte y otro al sur, y del norte viene para acá. Así que vamos a estar muy organizados. Mañana nosotros tenemos nuestro último programa aquí en Radio Santa Rosa, y a partir del jueves transmitimos desde Puerto Maldonado. Desde el Centro Internacional de Prensa de Puerto Maldonado. Así es. Además tengo que decir que vamos a compartir transmisión con el diario La República, que va a participar a través de Facebook Live también, los programas que yo hago tradicionalmente para el diario La República. Vamos a hacer una coproducción, así que vamos a salir juntos, tanto el jueves como el miércoles, como el viernes, en toda la previa de la llegada del Papa, que yo estaré ahí en el Coliseo. Justamente vamos a tener la suerte de poder estar en el Coliseo antes de la llegada del Papa y poder conversar con la gente, sobre todo eso es muy interesante. La que está viniendo de tan lejos, ¿no? Estamos hablando de pueblos donde los dominicos tienen misiones hace, casi 100 años, y que son católicos por, si ustedes quieren, reciente conversión. Así es. No son... Es por el trabajo de los dominicos, justamente. Exactamente, por trabajo de las misiones, ¿no? Y son zonas muy duras para trabajar, porque como ustedes comprenderán, una de las comodidades que hay en la vida de ciudad, pero tiene sus compensaciones, ¿no? La verdad es que es muy bonita la selva. Entonces todo también en Puerto Maldonado. No he ido a Puerto Maldonado. No sabes, yo voy a estar de guía. Ya. La verdad que la selva es muy bonita. Como decía una persona, mi hermana siempre decía, todo lo que Dios puso ahí es hermoso. Ya lo que el hombre puso es otra cosa, podemos discutir, ¿no? Pero es realmente exuberante, es cálida, porque hace muchísimo calor. Claro, también hay mosquitos, ¿no? Pero es desafiante, si quieres, para el ser humano, ¿no? Tratar de establecer una relación con la naturaleza ahí es un desafío, y los pueblos amazónicos han establecido esa relación durante 10.000 años, ¿no? Y sin embargo, hay amenazas contra su modo de vida, hay amenazas contra su manera de entender el mundo. Entonces yo creo que la presencia del Papa ahí va a ser muy útil para tratar de conectar esos dos mundos, ¿no? Así es. Y así lo hicieron las misiones desde el principio. Ahora, antes de irnos a la pausa y comenzar a conversar con el señor Cabrejos desde Trujillo, que ya está listo. Sí, monseñor, ya está listo. Ya está listo. Ya Por si acaso, ayer usé varios términos religiosos, así que para los que están viendo en la cámara, me he traído mi glosario de términos religiosos y eclesiásticos. Este es un regalo de mi papá, hace mucho tiempo me lo regaló para que no hablara tonterías, entonces para que me educara un poco, y por si acaso si hay alguna duda,
Ayer me preguntaban qué era casulla, porque yo dije que Monseñor Cabrejos había tenido que mandar a hacer más de 1000 casullas. Entonces la gente llamaba a preguntar qué cosa es una casulla. Entonces acá les voy a leer, así, RST, acá estamos, exactamente donde está la casulla. Vestidura litúrgica que llevan los sacerdotes y los obispos sobre los demás ornamentos cuando van a celebrar la misa. Cambia de color según el tiempo litúrgico. ¿Ya está? Muy bien. Muy bien. Vamos a la pausa. María siempre estudiosa. No, hay que traer los libritos. Hay que traer los libritos. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. De blanco y negro van los misioneros, llevando la palabra América. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomne.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Domingo de los Andes, fue el domingo de mi América. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Hermanos y hermanas del Perú, la paz se sostiene en la justicia. Es la paz del resucitado que trae la alegría y nos impulsa para ser misioneros, reavivando el don de la fe que nos lleva al encuentro, a la comunión compartida de una misma fe celebrada y entregada. Ese encuentro con Cristo resucitado nos confirma en la esperanza. No queremos estar anclados a las cosas de este mundo. Nuestra mirada va mucho más allá. Nuestros ojos están puestos en su misericordia que cura nuestra miseria. Solo Él nos da el empuje para levantarnos y seguir. Palpar esta cercanía de Dios nos hace comunidad viva que es capaz de conmoverse con los que están a nuestro lado y dar pasos firmes de amistad y de fraternidad. Hasta muy pronto y por favor no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto. Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, en unos instantes vamos a hablar con Monseñor Cabrejos desde Trujillo. Él, como ustedes saben, no solamente es anfitrión del Papa en la ciudad de Trujillo, sino que también es parte del comité organizador de la visita del Papa y es responsable, por lo tanto, del Comité de Medios de Comunicación. Ha estado siempre conversando con nosotros, dándonos muy buena información sobre justamente la visita y todos estos cambios que hay en la agenda de último minuto. El mismo Santo Padre hace sus propios cambios a veces también, y eso implica que a la visita le saque un poco más el jugo, si quieren, ¿no? Si se habían planeado 3 o 4 cosas, pues a veces el Santo Padre tiene tiempo para una más. Y esperemos que en el Perú y en Santiago tenga tiempo para poder reunirse con toda la gente que quiere reunirse con él. No es fácil, ¿no es cierto? Imagínense ustedes, para comunidades nativas viajar a Roma, ¿no? Sería imposible ver al Papa. Que el Papa vaya a buscarlos, eso es muy importante. Implica una necesidad de encontrarse con el otro. Por lo tanto, creo que va a ser una experiencia muy positiva. Y en el norte, hay gente que dice, ¿por qué ha ido al norte? Justamente por el tema de las lluvias, ¿no es cierto? El norte ha sido muy golpeado durante los primeros meses del año pasado. Y era una oportunidad Trujillo, una ciudad que no había sido visitada por Juan Pablo II, para juntar, digamos, Piura, La Libertad, Lambayeque, a todos en Trujillo y poder tener una Ancash y tener un encuentro de todo el norte del Perú ahí. Monseñor Miguel Cabrejos, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo
¿Cómo estamos? Gracias por este encuentro. Bueno, sí. me imagino que usted ya muy atareado y con esta noticia que ha motivado mucho a los fieles de la presencia de las advocaciones marianas, de algunas de ellas, y de otras imágenes de culto que ya están llegando a Trujillo, precedidas obviamente de procesiones, de misas en sus lugares de origen, que ha movilizado a todo el norte hacia Trujillo. ¿Esta es la primera vez, monseñor, que pasa algo así, que usted tiene que administrar, digamos, la llegada de tantas imágenes de culto de la Iglesia Católica hacia Trujillo? Sí, bueno, en realidad es la primera vez en el contexto así y en el número de imágenes que llegan a Trujillo. Al final son 35 imágenes que valga la pena, llegan a Trujillo para el día 20. Y son grandes imágenes que tienen como conjunto grandes devociones. Por ejemplo, anoche ya llegó la Virgen de la Puerta, claro, arrastrando, vamos a decir así, una multitud inmensa de fieles, ya está en la catedral. Hoy día llega la Cruz de Motupe, que es otra de las grandes devociones de Lambayeque, y luego vienen al final 35 imágenes. 35. Ciertamente que es una, en la historia es único, en la historia de la religiosidad popular, de concentrar imágenes así, de tanta devoción en una sola ciudad. Claro, eso es, y además lo que también atrae, por supuesto, es a los devotos de cada una de estas advocaciones hacia Trujillo, porque evidentemente también quieren estar ahí. Muchos... Claro, el objetivo, cuando se conoció la noticia, es interesante observar que eran los fieles con los obispos y los sacerdotes. Decía, queremos ver al Papa, pero con nuestras imágenes representativas, ¿no? Que algunas hay muy grandes, ¿no? También el señor el cautivo de Ayabaca, que también viene, que sabemos que igual tiene una multitud de devotos. La Virgen de la Dolorosa de Cajamarca, que nunca ha salido de Cajamarca, pero que ahora viene. Y así el resto de imágenes. Al final hay como 10 advocaciones marianas y otras imágenes más, ¿no? Que vienen acá a Trujillo. Es un momento, creo, histórico, también un momento que nunca ha sido visto, creo, en todo el Perú, porque a veces llega solamente una o quizá dos, pero estas son 35 y que abarca todo el norte peruano. Ahora, nuestros hermanos cristianos no tienen mucho conocimiento de qué significa esto, y sería bueno darles un poquito de catequesis en la materia, porque de nuevo nos atacan con el tema de que se está promoviendo el culto a los ídolos y cosas por el estilo. ¿Qué significa esto desde el punto de vista católico? Bueno, mire, desde el punto de vista católico lo que sabemos es que, bueno, la Iglesia Católica venera, primero, al único ser que adora es a Cristo, es a Dios. Venera las imágenes, a la Virgen, de manera especial a la Santísima Virgen María. No es una diosa, es un ser humano que Dios la enalteció en grado superlativo, pero la Iglesia la venera como Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. Pero en la misma línea venera a los santos. Yo pienso que nuestros hermanos cristianos en eso están totalmente equivocados. No son ídolos, son ejemplos insignes de vida cristiana, de entrega a Dios y a la sociedad. Así como veneramos a los héroes de la patria, así como veneramos a nuestros padres, a nuestros seres queridos. O sea, la Iglesia, para la Iglesia, los santos son héroes de la vida cristiana, testimonios vivos, auténticos del Evangelio y del cristianismo, que entregaron su vida por Dios y por los fieles, por los demás. Así por es. ahí va, ¿no? En el caso de Trujillo van a estar las reliquias de los mártires de la Iglesia. También vienen las reliquias de los mártires de Pariacoto, por ejemplo, este caso. Entregaron su vida, el senderismo los mató, les quitó la vida, Así es. pero por defender la fe y por estar con los pobres. Entonces, la Iglesia los valoriza, los declara mártires, justamente por esa gran entrega de sus vidas
al servicio, valga la pena repetir, de Dios y de los seres humanos. Y por eso los veneramos. Lógico, porque fueron sacerdotes, a veces la gente no lo recuerda, que murieron a manos del Sendero Luminoso. Simple y llanamente por ser sacerdotes. A manos del Sendero Luminoso por el odio contra Dios y por estar con los pobres. Exacto. Exactamente. Ahora, en el tema de las advocaciones marianas, nos dice la gente, pero si es la misma Virgen. Claro que es la misma Virgen, pero hay formas, es como tener muchas fotos de tu mamá. Así es. Sí, no, pero aparte de eso, mire, la Virgen misma, a través de la historia de la Iglesia, de la salvación, ella es la misma, pero se ha manifestado a través de diferentes advocaciones. Estas grandes, por ejemplo, Fátima, Lourdes, la Virgen de Guadalupe de México, con expresiones todas maravillosas que encarnan la realidad propia de la población. El caso de la Virgen de Guadalupe, que habla en la lengua nativa, que tiene los colores de la gente, que tiene el contexto cultural y astrológico de aquel entonces, del mundo azteca. O sea, pero es la misma Virgen, en diferentes advocaciones. Bueno. Así como somos los seres humanos, ¿no? Así es. Ahora regresemos un poquito a el inicio de la visita del Papa en América, hoy en Santiago muy temprano, reunido con las autoridades políticas del país, porque es una visita de Estado. El Papa hizo mención expresa a los, pidió perdón por los abusos a niños en manos de autoridades de la Iglesia, de ministros de la Iglesia, y ha dicho por el daño irreparable causado, o sea, en el reconocimiento de que no hay forma de reparar lo que se ha hecho. Sin embargo, no han faltado las críticas que si bien reconocen que el Papa enfrenta el tema, sobre todo en Chile, donde han habido muchos problemas, esas palabras no van seguidas de la acción. ¿Es así? ¿Cómo ve usted este problema, monseñor? Mire, primero, el padre el Papa no solamente es humilde en reconocer y pedir perdón, no por sus pecados, sino por los de otros. Es valiente también al hacerlo en el propio contexto y lo ha hecho desde siempre. Creo que ese es un primer elemento que hay que considerar, valorizar, pero también cada país tiene contextos distintos. Yo no podría hablar mucho de Chile, no conozco mucho, pero yo pienso que hay procesos, y ese es el punto que la gente no entiende. Usted es abogado y creo que sabe mejor que nadie. En todo caso, en toda situación jurídica, penal o de acusaciones, hay procesos, y el debido proceso es el esto. Yo entiendo que hay muchos casos que hay procesos que han empezado y que son larguísimos. Gracias. Y que a veces hay trabas y recursos. Entonces, eso quizá lo que la gente no entiende. Lo que creo que no se puede hacer es condenar a una persona a rajatabla, como decimos, basta por el hecho de una denuncia. Y yo pienso que la Iglesia, el Papa, está a favor de la víctima, ¿no? Y creo que lo ha dicho y nosotros lo ha dicho en términos lo ha dicho, la víctima es la prioridad. Claro. Pero viene el otro fenómeno jurídico, el proceso para que realmente sea pero condenado, culpable, monseñor, hay dos clases de proceso, ¿no es cierto? Lo que ha hecho el Papa es que es justo pedir perdón y que sentía dolor y vergüenza ante el daño irreparable causado a los niños víctimas de abusos sexuales en Chile. Pero hay dos clases de proceso. Un proceso, el proceso civil, el que se hace en las cortes civiles, donde el violador de un niño tiene que ser juzgado por violación y condenado a los 25, 35, 40 años de cárcel que le corresponda. Ese es un proceso. Pero el otro proceso es el que se da dentro de la Iglesia, y esa es la crítica, ¿no? De que la Iglesia encubre, de que la Iglesia traslada de parroquia en parroquia a personas que tienen antecedentes. Ese es el problema central. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Mire, tiene usted toda la razón, es abogado y conoce bien. Una cosa es el proceso penal, jurídico, de civil, vamos a decir, y el otro es el proceso canónico. Y en la Iglesia, lo que sí está mal, de algunos, vamos a decir así, eclesiásticos, es que un caso conocido, sin sancionar canónicamente, sea trasladado de un sitio a otro. Fue el caso de Boston, que el cardenal ya murió, ¿no? El Papa lo dijo muy claro, ¿no?
O sea, era un personaje que trasladaba, pero con eso no solucionaba nada. Pero el otro aspecto es que sí hay muchas autoridades eclesiásticas que sancionan definitivamente, canónicamente, con la suspensión total, radical de todo su ministerio. El otro elemento, ya que tiene que haber un proceso también canónico, es cuando lo reducen al estado laical. Claro. Y el otro es la muerte, pero la iglesia no puede matar a nadie. Claro. O sea, hay, como les digo, lo que sí está mal es que se traslade. Conociendo un caso, va de acá, va al otro, eso sí está mal, y creo que el Papa lo condena y la iglesia lo condena así. Pero ese es un error. El otro es la suspensión que se da de toda la función ministerial, que son muchísimos casos que algunos eclesiásticos los sancionan, no tienen más potestad sacerdotal, quedan sin ejercer. Y el otro, la reducción al estado laical, que es el proceso definitivo, también necesita un proceso canónico, el debido proceso canónico para que quede definitivamente reducido al estado laical. Y ese proceso es muy... más o menos los procedimientos. Y ese es un proceso largo también. ¿Me corrigen? Largo porque también el otro punto es que, claro, hacen recursos, se defienden, pruebas, después el fenómeno es que se retractan a veces los acusadores. Claro. Con eso no estoy diciendo que estoy en contra. Sino que hay que darle más garantías, ¿no? Los procesos, sí. Pero evidentemente siempre creo que la Iglesia, la Conferencia Episcopal, yo hablo del Perú, ¿no? Siempre ha dicho, ha declarado y estará a favor de la víctima. Y eso es la idea. Y como el daño es irreparable, monseñor, hay que pensar en algún tipo de reparación. Y eso es importante. Psicológica, educativa, en fin, de la que sea necesaria. Totalmente de acuerdo. Así es. Ahora, me corrigen, monseñor, me he equivocado y me he equivocado mal. Juan Pablo II sí fue a Trujillo. Por supuesto que fue a Trujillo. Claro que sí. Yo no sé quién le ha dicho que el Papa no vino. No sé, me confundí. Yo pensé que había ido solo a Chiclayo. Sus asesores también fallan. Así es, pésima mi memoria. No, el Papa Juan Pablo II en el 85 estuvo en Trujillo. Estuvo en Trujillo. Pasó toda una jornada, inclusive hay un óvalo dedicado. El óvalo papal, así es. Al óvalo papal. Así es. Y me están mandando hasta las fotos de la avenida Juan Pablo II que termina en el óvalo papal. Así que sí estuvo en Trujillo. Pero en la otra visita, monseñor, el Papa estuvo en más ciudades. Recuerde usted que estuvo en Arequipa, que estuvo en Ayacucho, que estuvo en Iquitos, que estuvo en Trujillo. ¿Por qué en estas visitas son más cortas? Porque el mundo es más rápido. Bueno, mire, ahí le voy a decir fríamente, como usted es fría también en sus juicios, eso no depende son diferentes contextos, ¿no? El Papa Juan Pablo II, cuando vino a Perú, era un Papa joven. Eso es verdad. Dinámico. Era otra edad. Cierto, joven y además entusiasta. El actual Papa tiene 81 años. Tiene también problemas de salud. Sí, claro. Me parece que hace mucho más bien en venir así en esa situación y visitarnos, ¿no? O sea, es verdad que tampoco no se puede hacer todo. La población también ha crecido enormemente. Cuando vino a Trujillo creo que no llegaba ni a 500,000 de habitantes. Imagínese. 300,000. Ahora solo la ciudad bordea el 1,000,000 de habitantes y el resto de situaciones. Claro. Y el resto de situaciones peor. Monseñor, aprovechando que están escuchándonos también desde allá, ¿cuáles son las recomendaciones para las personas que van a asistir? Desde allá? Desde donde está usted, desde Trujillo. Bueno. Las recomendaciones para la gente que va a asistir a la misa Huanchaco. Hay gente que quiere ir desde las 3 de la mañana, amanecerse. O sea, ¿vale la pena? ¿Hay que estar mucho tiempo antes? ¿Qué recomendaciones daría usted? Lo que sí, nosotros más bien estamos recomendando que vayan desde la víspera, desde las 6 de la tarde, 5 de la tarde, que comiencen a llegar las imágenes, porque va a haber ahí una vigilia, va a haber luz, va a haber vigilia, va a haber tambos, o sea, esto realmente está bien organizado. Y creo que lo mejor es eso en vez de estar madrugando, porque de repente llega mucha gente de otros lugares. Y al último momento no se puede complicar, sino va a ser quizá fastidioso, ¿no? Entonces, más bien nosotros estamos haciendo la recomendación, y le agradezco por esta pregunta,
de que vayan a partir de las 5, 6, 7 de la noche, que se dirijan a la explanada de Huanchaco. Ahí van a estar atendidos, protegidos, la policía, va a haber tambos, va a haber, hay luz, va a haber vigilia, una serie de situaciones. Muy bien, y para cosas para llevar, o sea, ¿qué? Las cosas para llevar es cierto, pueden llevar alimento no perecible, aunque va a haber tambos de lugares de dispensa de comida, agua y bloqueadores, ¿no? Agua y bloqueadores para el día siguiente. Creo que es lo básico. Lo básico, bastante agua, una sombrilla. Además Huanchaco está, la explanada está entre Huanchaco y Huanchaquito, o sea, son poblaciones. Claro. No está una cosa aislada, alejada de la ciudad. Todo hay población, todo sitio. Y el que quiera sentarse, que lleve su banquito también. También puede llevar su banquito, algo para sentarse. Sobre todo la gente mayor, ¿no? Me parece muy... Sí, pueden llevar, ¿no? Claro. Ciertamente. Esa sería la idea. Ahora, ¿se va a ir a Huanchaco a pie? ¿Desde dónde ya no va a haber acceso de carros? No, mire, se han establecido unos corredores viales, unos corredores que llegan todos hasta el óvalo de Huanchaco. Hay 3 corredores viales que va a haber ómnibus permanentemente circulando, de ida y de vuelta, llevando gente desde las 0 horas del día anterior. Desde las 0 horas del día 20. Va a haber corredores, hay 3 corredores viales, ¿no? Grandes. Y luego todos van a llegar hasta el óvalo Huanchaco. Y el óvalo Huanchaco está ahí a 5 minutos a pie, a 7 minutos a pie de la explanada. No, eso es lo que hemos determinado con la policía para que no haya un caos vehicular. Carros particulares no hay, taxis no hay, pero hay corredores viales que van hasta el óvalo de Huanchaco, que se llama ahora óvalo Papa Francisco. Claro, y luego de que termine la misa, tiene que haber un regreso más o menos ordenado también, ¿no? Sí, igual, va a haber, en realidad hay más de 50, 80 ómnibus que van a hacer lo mismo, el mismo trayecto. Van a regresar. Monseñor, ustedes esperan medio millón de personas en la explanada. Bueno, es el mínimo, los cálculos son mayores, yo me contentaría con medio millón de personas. Yo también creo, porque aunque parezca mentira, lo que ha hecho ustedes, que es una cosa creo yo muy inteligente, es convocar a las poblaciones de Cajamarca, hasta de Chachapoyas, de Piura, a través de sus propias devociones. Entonces la gente de Motupe va a ir pues de todas maneras, porque cómo no va a ir yendo a la cruz de Motupe. Entonces, no solamente la visita al Papa, sino esta especie de reunión de todo lo venerado, por si acaso. ¿Ya? Esta reunión de todo... El Papa tiene conocimiento de eso, y por eso él habla, dice, de tener una gran asamblea para orar y alabar a Dios juntos. Esto es lo grandioso, para orar y alabar a Dios juntos. Claro. No, y él reconoce la riqueza de la religiosidad popular. Exactamente. Sí, claro, sin Aparecida, una de las conclusiones importantes es el tema de Latinoamérica y de la piedad popular, ¿no? Que es muy diferente a la europea, a la africana, a la asiática o a la norteamericana. Que no entiende. Claro, que no entiende la piedad popular. Para entender la piedad popular basta venir acá a la iglesia de Santo Domingo y uno se demora en entenderlo, pero lo logra entender. San Martín, Santa Rosa de Lima. Así es. Favor, o sea, quiere a San Martín y a Santa Rosa. ¿Quién no hay delante del altar todo el día? Deben ser los santos más acompañados que hay. Entonces, claro, esa es la piedad popular que en un contexto mucho más intelectualizado y académico, evidentemente no se entiende, ¿no? Se entiende como fetichismo religioso y podría serlo, pero el Papa también entiende que como los latinoamericanos somos más plásticos en nuestra necesidad de expresarnos, ¿no? Pero él es latino. Él es latino. El diálogo que la vez pasada tuvimos con usted cuando yo regresaba del encuentro con el Papa, yo le decía, en ese momento había 25 imágenes. Y le digo, Santo Padre, van a llegar 25 imágenes, que vengan 50, me dijo. Bueno, ahora hay 35 apuntadas. Claro, entonces sí, pues, es cada vez más. ¿Existe la posibilidad de que hayan anuncios
sorpresa o especiales en esta visita? Porque a veces cuando está todo tan organizado y cronometrado, parece que no fuéramos a escuchar nada nuevo. Ha empezado en Chile diciendo cosas nuevas, creo yo, muy temprano, pero ¿hay posibilidad de que hayan sorpresas, anuncios? Bueno, en realidad, si las hubiera, solo el Papa las sabe, ¿no? Solo están en el corazón del Papa. Hay cosas, hay toda la, ¿cómo dice? Todos las reflexiones del Papa están bajo embargo, que ni siquiera las tenemos, las sueltan un día antes, nada más. Los discursos, ¿no? ¿Se refiere usted? Sí, eso es lo que va a pasar, sí. Y entiendo por lo que he leído que es muy puntilloso con sus discursos y que los revisa mucho. O sea, sí, bueno, es su particularidad, ¿no? Y también pone su acento personal, ¿no? Lógico. Bueno, además para nosotros el acento personal es sencillo porque finalmente está en casa, está en Latinoamérica, y es mucho más fácil entendernos en nuestro propio idioma, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de tener un papa que fue criado en español, aunque sus padres hablaban italiano. Evidentemente, claro, habla castellano, habla español, entiende bien la cultura latinoamericana, ¿no? Es amante de la religiosidad popular, amante de la religiosidad Bueno, popular. acá me siguen escribiendo desde Trujillo. Marco Lang me dice, estimada, el lo de Huanchaco a Huanchaquito y Esplanada de la Misa, para jóvenes, fácil, a pie 20 minutos. Pero en grupo ni se sentirá. Así me están diciendo. Así que no es nada complicado, ¿no? No, nada. Ni la ida ni el regreso. Así es. Sí. Bueno, muy bien. Le agradezco muchísimo, señor. No, Rosa María Palacios, gracias por este momento, porque ayuda a esclarecer, a afianzar, a convocar. Gracias por tu trabajo y que Dios te bendiga. Muchas gracias, monseñor. Acá una bendición para todos el equipo de Radio Santa Rosa y toda la red Sodonco. Agradeciendo a todos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Vámonos a la pausa y regresamos con más información. Mañana vamos a hablar, por supuesto, de Lima. Va a estar con nosotros Monseñor Strootman para hablar de lo que va a pasar en Lima. Hemos hablado un poco de lo que va a pasar en Trujillo y, por supuesto, como les decimos, desde el jueves nosotros transmitiendo desde Puerto Maldonado. Así que vamos a tratar esta radio humilde, chiquitita y pastoral. Va a tratar de estar en todas partes para llevarles la mayor cantidad de información posible. Y lo bueno es que tenemos acceso rapidito, ¿no? A las fuentes directas, como dice acá. ¿Cuál es su fuente? Bueno, mi fuente es Superior de los Dominicos. Me imagino que es una buena fuente. Si me dicen que han cambiado el horario de salida a Puerto Maldonado, pues han cambiado el horario de salida a Puerto Maldonado por razones climatológicas. 8:48, vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra, la justicia. Se escucha y en la isla la verdad. Desciende fuego por el Amazonas, tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Hermanos y hermanas del Perú, somos hermanos que salimos al encuentro de los demás para confirmarnos en una misma fe y esperanza.
Pongo en las manos de la Virgen Santa, Madre de América, este viaje apostólico y todas las intenciones que llevamos en nuestro corazón, para que sea ella, como buena madre, quien las acoja y nos enseñe el camino hacia su Hijo. Hasta muy pronto y por favor no se olviden de rezar por mí. Hasta pronto. Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos, estamos a través de la red Sodomco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y Radio Santa Rosa en Lima, la anfitriona de la red Sodomco. Continuamos con Rosa María Palacios. Bueno, la política peruana no ha desaparecido, por si acaso no es que nos hemos olvidado de lo que está pasando en nuestro país. Hay dos temas graves. La Corte Interamericana ha pedido el expediente del indulto de Alberto Fujimori, que el ministro de Justicia se niega a entregar al defensor del pueblo. Es un expediente público, no es un expediente privado, porque la resolución de un indultado, es decir, de un perdonado por el presidente de la República, que finalmente transgrede una sentencia del Poder Judicial, o sea, la modifica, ¿no es cierto?, tiene que ser público, las razones son públicas. Y normalmente en una resolución de indulto se hace una larga enumeración, ¿no es cierto?, de los, males que aquejan al beneficiario. Evidentemente, para cualquier persona ordinaria, su récord médico es privado, es parte de su intimidad. Pero para una persona que le está pidiendo a una autoridad que deje de cumplir una sentencia del Poder Judicial, entonces la autoridad tiene que emitir una resolución justificando ese perdón humanitario. Por lo tanto, ahí no hay privacidad en cuanto al estado de salud. Y en este caso, el estado de salud es central en el caso de Alberto Fujimori, porque eso es lo que está en controversia. Lo que todos creemos en este momento, o muchos, el 80% de los peruanos, es que había una negociación entre los votos de Kenji Fujimori y Peruanos por el Cambio, o mejor dicho, el presidente de la República, ni siquiera su partido, para que a su vez se permanezca en el poder. Ahora, lo que es curioso es que, además de este problema, en el cual si se niega el ministro de Justicia a entregar el expediente, su agente, porque se ha nombrado agente, no procurador, su agente va cojo a la audiencia del 2 de febrero, porque la Corte va a presumir que el gobierno peruano oculta el expediente, y oculta el expediente porque hay algo que ocultar. Entonces, sería un suicidio. Van perdidos si es que no presentan el expediente. Ahora, si presentan el expediente y está claro que ahí no hay razones justificadas por un indulto humanitario, como creemos todos, también van mal, ¿no? Reiteremos que aquí nos dijo Carlos Rivera que la Corte se pronuncia de 2 a 3 semanas después de la audiencia. No, es un procedimiento bastante rápido. Y el otro problema que hay es que el fujimorismo está en medio de una lucha fratricida. Son dos hermanos que se están matando como Caín y Abel. Es impresionante todo lo que le han dicho ayer a Kenji Fujimori. Kenji Fujimori se dirigió a su hermana por medio de la televisión y le pidió bajar el ruido y la controversia política. Su hermana no le responde nada, pero manda a responderle con Letona, con Salaverry, con Becerril, que es una conducta, la verdad, bastante poco fraterna, ¿no? Si es su hermano, manda a responderle cosas terribles, le han dicho ayer cosas terribles, no falsas, pero sí terribles, o sea, son verosímiles, pero del mismo modo que te las manda decir tu hermana, son duras, ¿no? Entonces lo que le han dicho es que, claro, que ha pactado con la corrupción, que ha pactado con un presidente corrupto, y que al pactar con un presidente corrupto mejor que se cambie prácticamente de bancada, lo que le ha dicho Salaverry, que se busque su sitio,
que se busque su sitio. Este señor que ha fundado el partido con su hermana, que ha recogido las firmas y todo, Úrsula Lehtona en el mismo tono, Becerril en el mismo tono, o sea, absolutamente confrontacionales, diciendo que no entienden lo que está pidiendo y acusándolo de corrupto, o sea, de aliado a la corrupción. No acusándolo de haber pactado un trato con el presidente, como decimos todos, para, digamos, obtener la libertad de su padre. No, van un paso más allá. Lo están acusando de corrupto, de asociado de la corrupción, y que no van a frenar sus ímpetus fiscalizadores por Kenji Fujimori. Lo cual pues es la guerra, ¿no? Y yo presumo que van a tratar de, entre comillas, esta palabra tan manida, reconciliar algunos de los 10, ¿no es cierto?, para no perderlos a todos, pero que Kenji Fujimori va camino a la expulsión de su partido. O sea, no hay otra explicación posible. No lo van a expulsar ahora porque está obteniendo una popularidad importante, y eso debe haber además causado la ira de su hermana, que ha tenido su hermano fugazmente, creo yo. No va a durar para siempre porque no tiene otra agenda más que indultar al padre y ya lo logró. La ira de su hermana debe ser que porque es más popular que yo. Si yo soy la jefa del partido, si yo soy la jefa, ¿por qué eres más popular que yo? ¿No es cierto? Entonces, hay la necesidad de, digamos, la mototaxi, de bajarle el perfil a Kenji a como de lugar y acusarlo de socio de la corrupción. Pues parece ser que fue la estrategia del día de ayer. No sabemos cómo siga hoy. Todo esto en medio de la visita del Papa. Yo creo que el Papa va a tener que enfrentar varios retos en esta visita complejos en el Perú. Los ha enfrentado en otros países, ¿ah? De eso voy a hablar un poquito más adelante en Sin Guión, pero la agenda es complicada. Primero, la agenda política es complicada. Y en un momento muy complicado para el país, ¿no? Con un presidente que pide reconciliación sin justicia y sin verdad. Y nosotros acabamos de escuchar al Papa decir que la única forma de alcanzar la paz es a través de la justicia. O sea, eso es elemental. Entonces, va a haber un grupo de políticos que van a querer colgarse el Papa, o tergiversar lo que dice, o utilizar su mensaje, o reinterpretar su mensaje para llevar agua para su molino. Y yo creo que eso va a ser muy mal visto por la población, así que no lo hagan. Yo escribí el domingo que les va a caer su tomatazo, porque eso de andarte colgándote de la foto, ¿no? Para ver cómo, ¿no? Ganas, ¿cómo se llama? Ganas el cielo con Ave Marías ajenas, ¿no? Y eso por un lado, una agenda compleja, porque además el Papa puede no hablar del tema, como puede hablar y ser absolutamente frontal, y decir que los violadores de derechos humanos tienen que cumplir sus condenas, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces eso puede causar una gran confrontación en el Perú también. Puede ser, no lo sé. Es todo un reto. El otro tema, por supuesto, es el caso Sodalicio, que es un caso para el Papa complicado. Ha nombrado hace 8 días un interventor, pero al hacerlo tiene que decir algo, porque no basta con simplemente nombrar un interventor y no decir nada después. Eso es otro de los puntos complicados. Y el tercer punto complicado que tiene que enfrentar el Papa es que hay un grupo muy grande, digamos que en 30 años ha abandonado la Iglesia Católica. Un grupo muy grande de católicos, que la ha abandonado para irse a otro culto, o que la ha abandonado porque simplemente no se siente representado por la Iglesia Católica, no se siente convocado, no encuentra en la fe, digamos, la necesidad espiritual que otras cosas llenan en su vida. Y lo que está pasando en Chile también está pasando en el Perú. Entonces tiene puntos de agenda bien complejos. No es Juan Pablo II para nada. Y nosotros como periodistas lo sentimos un poco también en la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces, tiene muchos retos esta visita. Y lo que quede de esta visita después también va a significar muchos retos para la Iglesia Católica peruana, ¿no? Cómo participar de la cosa pública, digamos, sin meterse en la cosa pública que no le corresponde, cómo arreglar sus problemas internos y cómo unir a la Iglesia peruana, porque esa es otra cosa que se dice en voz baja, pero como yo también soy frontal y lo digo, la Iglesia peruana está muy dividida, y lo sabemos, muy dividida, y eso ha alejado a mucha gente de la Iglesia, porque si no estuviera dividida, si no hubiera confrontación, ¿no es cierto?,
habría mucho más gente cercana a la iglesia. Y no quiero poner los ejemplos ahora porque estamos en una semana de paz y amor, pero cuando el Papa se vaya va a quedar claro que ese es otro de los temas a tratar. ¿Cómo enfrenta una iglesia desunida, ¿no es cierto? Y me refiero básicamente a los obispos del Perú. No me refiero al pueblo. El pueblo puede estar muy unido en muchas cosas, ¿no? Pero en los obispos del Perú hay una desunión manifiesta, con grupos, con sectores, etcétera. Y esa desunión manifiesta no es buena, aleja a la gente, ¿no es cierto? Y tenemos obispos que intervienen activamente en política y obispos que obviamente se abstienen de participar en ella, pero los que participan activamente en política se meten en tremendos líos por hablar de más, todo el tiempo. Entonces tenemos ahí también, es una agenda complicadísima la del Papa en el Perú, una agenda que no va a ser, digamos, la bonita, sino la compleja, ¿no? La complicada. Pero de eso vamos a hablar seguramente estos días. El Papa tiene... es frontal y tiene el carácter. Y tiene recursos. Las cosas es que yo creo como dice la gente, tiene recursos. O sea, sabe cómo manejar estas cosas y las va a manejar. Yo creo que la visita le va a hacer mucho bien al pueblo peruano, mucho bien a la Iglesia Católica, pero mucho bien. Es más que necesaria y yo creo que el Papa sí lo entendió cuando la adelantó, ¿no? O sea, lo que nos decían la vez pasada, hubo un año para prepararla. Esta en mayo se lo pidieron y dijo, voy, estoy en enero. Lo sorprendió. Lo sorprendió a todos. Y creo que la Iglesia mira a Latinoamérica con mucha esperanza y no quiere perder a Latinoamérica, ¿ya? Y si no se hace el trabajo en Latinoamérica, en Latinoamérica puede terminar como Europa, con los ojos puestos en otros lados, menos en la vida espiritual. Entonces, ese es un reto muy grande para el Papa, ¿no? Y se apoya en varias, como hemos conversado con Monseñor Cabrejos, en varios valores, como la tradición, como la piedad popular, como la necesidad de la vida espiritual en un pueblo sumamente pobre que no tiene ni siquiera sus necesidades materiales cubiertas. Y hay justamente con mayor razón una necesidad espiritual. Pero un mundo más rico, más materialista, más utilitarista, puede vivir sin Dios. Y ese es el reto del Papa en Latinoamérica. Así van las cosas, queridos, es complicado, no es nada fácil. Por eso el Papa siempre dice, recen por mí, porque la verdad es que ser Papa debe ser la cosa más difícil del mundo, la tarea más difícil del mundo. Dicen que uno de los voceados para ser Papa durante el cónclave de Benedicto XVI fue justamente en ese momento Jorge Mario Bergoglio, obispo de Buenos Aires, y él les pidió a sus hermanos, piensen en otro. Es mucho, y cuando partía para Roma, para el cónclave, el personal del obispado le decía, monseñor, pero no se va a ir con esos zapatos viejos, pues, pero son cómodos, les decía yo no quiero usar otros. Y si lo hacen Papa, cállese, le dijo. ¿Cómo se le ocurre que me van a hacer Papa? Qué barbaridad. No diga eso, de ninguna manera. Y miren ustedes, lo hicieron Papa con sus zapatos viejos que le son cómodos. Pues no hay nada más cómodo, un par de zapatos viejos. Sí, vamos a llevar a Madre de Dios zapatos viejos. De todas maneras, Bueno, muy bien. Nos tenemos que despedir, pero nos vemos mañana. Mañana. Última parada en Lima. Ojo, el domingo, mañana les vamos a contar un poco de las cosas que van a pasar el domingo aquí en Santo Domingo, a la cual también están invitados, por cierto, ¿no? Mira la cara de Eduardo, yo voy a todo. Acá en Santo Domingo también van a pasar cosas, así que como somos privilegiados en ese sentido, tenemos la suerte de que el Papa va a estar en este convento desde donde estamos transmitiendo. No va a entrar al convento, ¿no? Solamente va a estar en la puerta, en el atrio, pero como si fuera a entrar al convento, ¿te imaginas que nos avisen eso? Nos pasamos pintando toda la noche. Todos, acá. Todos miran, sí, toda la noche, porque, ¿no? Cuando te dicen que un invitado especial viene a tu casa y no está arreglada, es la locura, ¿no? Bueno, felizmente es solamente en el atrio, ¿no? Y ya les contaremos mañana lo que Abel ha organizado, porque Abel es el organizador de lo que va a pasar el domingo acá. Nos vemos mañana. 9 de la mañana con 4 minutos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Eres hermosa como una rosa, Santa Rosa de Lima. Gran lanzamiento de calendarios de Radio Santa Rosa, con finas y bellas estampas de nuestra